Buenos días a todos. En este video se va a hablar sobre regresión lineal y correlación, haciendo un análisis del capítulo 3 de estadística aplicada a los negocios y a la economía de Lynn Marshall y Bode. Este libro es bastante bueno porque es muy didáctico y explica el tema de una manera muy sencilla de entender. Entonces, a pesar de que está aplicado a negocios y economía, nos va a permitir aplicar estos conocimientos a diferentes áreas y diferentes temáticas. Bueno, vamos a empezar con el análisis de correlación, que el análisis de correlación se va a tratar del proceso en el cual se va a medir la asociación entre dos variables, es decir, se va a buscar si existe algún tipo de relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Para entenderlo de mejor manera, eh, el libro de Lynn plantea un ejemplo de una empresa vendedora de copiadoras. En este caso, quieren estudiar si existe una relación entre el número de llamadas de los vendedores y el número de copiadoras vendidas. Para entenderlo, hay que primero definir las variables independientes. En este caso, la variable independiente será el número de llamadas de ventas, ya que eso no interviene, eso depende de cada vendedor. Y la variable dependiente será el número de copiadoras vendidas y se buscará encontrar si es que hay una relación entre el número de llamadas y el número de copiadoras vendidas. Para hacer esto se tiene que buscar el coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es la medida de la relación lineal entre las dos variables, es decir, un valor numérico que nos indica qué tan relacionadas están estas dos variables. Este valor numérico tiene una serie de características que nos van a ayudar a identificar si están muy relacionadas, poco relacionadas, etc. Este valor varía entre -1 y 1 y nos va a indicar también el signo, nos va a indicar cierta característica. Aquí podemos ver las características, pero en un ejemplo se las puede entender de mejor manera. Aquí podemos ver, mediante la gráfica. Eh, si, como dije, este valor ronda entre -1 y 1. Si el valor fuera de -1, existiría una correlación negativa perfecta. ¿Qué querría decir eso en el ejemplo que estábamos viendo? Que a mayor número de llamadas de los vendedores, existiría un menor número de ventas. Por otro lado, una correlación positiva perfecta en el que el coeficiente es de 1 sería que a mayor número de llamadas de los vendedores, existiría una mayor cantidad de copiadoras vendidas. Y que bueno, en un caso real profesional sería esto lo que se busca. Aquí en este cuadrito se puede ver de una manera muy clara cómo interpretar los resultados de un coeficiente de correlación. Aquí podemos ver que en el punto cero no existiría ningún tipo de correlación, una correlación positiva débil, correlación positiva moderada y correlación positiva fuerte, y viceversa si es negativa, débil, moderada y fuerte. La correlación perfecta no suele ser muy común, pero también se aplica. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Eh, el coeficiente de correlación es resultado de esta fórmula que vemos en pantalla, que sería la suma del producto entre la diferencia de la media y los valores de X y la media y los valores de Y. Todo esto sobre la muestra -1 por la desviación estándar en X y la desviación estándar en Y. Eso sería la fórmula que se tiene que aplicar. También se puede realizar de una manera más fácil en Excel con el comando coeficiente de correlación y ahí se pone en matriz 1 los valores de X y en matriz 2 los valores de Y. Este sería el valor numérico y la manera de resolverlo. Y dependiendo de este valor tendremos que venir a esta tabla para poder interpretarlo. Pero bueno, existe una probabilidad de que este coeficiente de correlación no se aplique a la población, puesto que este generalmente se determina de una muestra. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto, esta es una muestra de representantes de ventas, no son todos los vendedores de la empresa. Entonces,
¿Qué se hace en este caso? Se tiene que hacer una prueba de importancia del coeficiente de correlación. ¿Y cómo se hace eso? Hay que aplicar una fórmula, pero antes de eso hay que hacer una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que la correlación de la población es cero. Es decir, que no existe, que no se aplica la correlación que determinamos, no se aplica para toda la población. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a determinar si es que efectivamente la correlación de la población es cero o que la correlación de la población es diferente de cero y que efectivamente sí existe esta asociación entre las dos variables. Pero para esto nos vamos a ayudar de este gráfico que vemos a continuación, la región de rechazo, H0 y la región de rechazo. Ya habíamos utilizado este gráfico, que es el de las dos colas, y para esto hay que determinar el valor de t. Para el ejemplo es 2.306, pero ¿cómo se saca? Para esto tenemos que ayudarnos de una tabla. En este caso sería el apéndice B del libro de Lind. Habría que sacar, para encontrarlo tendremos que sacar el valor GL, que el valor GL simplemente es el número de muestras menos 2 unidades. En el ejemplo que estábamos viendo, la muestra era de 10, menos 2 es 8. Entonces, ¿qué valor se utiliza? Serían todos estos de aquí, dependiendo del nivel de significancia que nosotros querramos. En el ejemplo se está utilizando 0.05. Entonces, el valor utilizado es 2.306, como podemos ver. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Una vez aplicando la fórmula, si el valor de t es mayor al parámetro de t que habíamos encontrado, significa que sí existe correlación y que la correlación es diferente de cero. Pero si el valor es menor al parámetro de t, significa que efectivamente la correlación de la población es cero. Entonces no aplica. Ahora, análisis de regresión. La ecuación de regresión es la ecuación que expresa la relación lineal entre estas dos variables. Como existe una relación, es la forma matemática de expresarla. Y si tenemos una ecuación matemática, se la puede expresar de manera gráfica. Sería una ecuación lineal. ¿Y cómo se saca esto? Existe un principio de mínimos cuadrados que se llama, que determina la ecuación de la mejor manera. Es decir, que disminuye la dispersión entre los valores reales y la recta, porque también existen varios métodos, como por ejemplo trazados en regla, como podemos ver aquí, pero estos no son tan exactos. Pero si nos damos cuenta, aquí la recta simplemente se distancia 2, 4 y 2. Esto con el método de principio de mínimos cuadrados. En cambio, con una recta podemos ver que la dispersión es mayor. 2, 6, 2, 2, 6, 2, 8, 2, 8. Entonces, por eso se recomienda utilizar este método de principio de mínimos cuadrados. Para sacar la ecuación de regresión lineal es bastante sencilla. Podemos ver su fórmula general, que es y' igual a más bx. A simplemente es la intersección de la función con el eje y b sería la pendiente. ¿Cómo se saca la pendiente? Con el coeficiente de relación multiplicado por el cociente de la desviación estándar en y y la desviación estándar en x. ¿Y cómo se saca la intersección con y? Simplemente la media de y menos la pendiente por el valor de x. Y aquí podemos ver cómo estaría graficada la ecuación de la regresión lineal. Estos serían los valores verdaderos y esta sería la gráfica de la ecuación. De igual manera, aquí tenemos que aplicar una prueba de significancia de la pendiente. En este caso, tendríamos que utilizar el mismo parámetro de t dependiendo de nuestra muestra y aplicar la fórmula. Y habría que corroborar la hipótesis. En este caso, la hipótesis sería que para la población
la pendiente de la recta es igual o menor a cero. Y eso sería lo que tendríamos que comprobar o rechazar. Y si es que nuestro valor de t es mayor a nuestro parámetro t, se rechazaría esa hipótesis y significaría que la pendiente para la población sería diferente de cero. Ahora, otro punto para analizar es el error estándar de estimación. Esto no es más que la medida de dispersión de los valores observados respecto a la recta de regresión, es decir, qué tan alejados están los valores reales de la recta que hemos determinado, es decir, qué tan alejados. Es algo similar a la desviación estándar, pero aplicado ya a una ecuación de regresión lineal. Aquí podemos ver que como hay valores en x y en y, esta difiere un poco de la desviación estándar, pero el principio es el mismo, es una medida de dispersión, es decir, qué tan alejados están de la gráfica. Aquí podemos ver la fórmula que se utiliza, que es la raíz cuadrada de la suma de la diferencia entre los valores de y los valores de y estimados, es decir, de y', elevados al cuadrado sobre la muestra entre 2. Y ahora más adelante vamos a ver qué significa SSE, error estándar de estimación. Aquí podemos ver también el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la proporción de la variación total de la variable dependiente y, que se explica o contabiliza por la variación de la variable dependiente. Este es un parámetro que nos indica qué tan confiable es el proceso que estamos llevando a cabo. Igual se encuentra entre 0 y 1, y significa mientras más cercano al 0 es menos confiable, mientras más cercano al 1 sería más confiable. Aquí podemos ver también suma de regresión de cuadrados, error de cuadrados y suma total de los cuadrados. Estos valores nos ayudan a determinar el coeficiente de determinación. Ahora vamos a ver los intervalos de confianza. En los intervalos de confianza se utilizan cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir un valor medio de y para una x dada. Pero en este caso tenemos que ayudarnos de un ejemplo. El ejemplo del texto, por ejemplo, se dice que se utiliza un intervalo de confianza para estimar el salario medio de todos los ejecutivos en una industria, con ciertos años de experiencia. En este caso, los años de experiencia sería el valor de X. Esto se tiene que determinar para un valor de X dado. No es para todos los valores de X. Y el intervalo de predicción, podemos ver que la ecuación es bastante similar y el principio es bastante similar, pero en este caso se utiliza para predecir una y individual. Es decir, en un ejemplo sería el salario de un ejecutivo particular en 20 años de experiencia. Aquí serían los 20 años, pero sería simplemente el salario de un ejecutivo en particular, no de todos los ejecutivos que tengan 20 años de experiencia. Y por eso aquí se le aumenta un 1 a la ecuación de intervalos de confianza. Pero en realidad el principio es el mismo. Hay que tener cuidado de no confundirse con estos dos, porque pueden llevar a confusión. Y bueno, eso sería la parte teórica. A continuación vamos a realizar unos ejemplos para que se pueda entender de mejor manera, puesto que así se pueden ver un poco cargado, lleno de ecuaciones, pero en realidad es bastante sencillo y hay que encontrar su manera práctica. Bueno, aquí ya nos encontramos en el Excel y vamos a hacer un ejercicio. En este caso es datos de una tienda de videojuegos online. De una muestra de 9 juegos, se desea conocer el coeficiente de correlación entre el precio de los videojuegos y su nivel de ventas. La ecuación de la recta, el error de estimación, coeficiente de determinación y el intervalo de confianza y de predicción cuando el valor de x es igual a 25. Como podemos ver, aquí vamos a utilizar todos los puntos y vamos a determinar todas las variables que vimos en la parte teórica.
Entonces, como va a ser un análisis integral, vamos a tener que sacar unos datos extra. En este caso, yo recomiendo primero sacar la media de los valores en X y en Y. Eso con el comando de Excel de promedio se lo saca rápidamente, tanto en X como en Y. También vamos a necesitar la desviación estándar, que es la desviación S, igualmente con el comando de Excel desviación. En este caso desviación est m porque es una muestra. Sacamos de la misma manera en X y en Y. Ya con, ya con estos datos vamos a hacer el primer análisis de correlación, determinando el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación simplemente con el comando coef de correl ya se lo saca directamente. En este caso tenemos que seleccionar primero la variable x, punto y coma, variable y. Y con eso se determina el coeficiente de correlación. En este caso es de 0.98, que si recordamos la teoría podemos ver que es una correlación positiva fuerte. Es decir, que mientras el valor del juego sea más elevado, su nivel de ventas va a aumentar. Ahora tenemos que determinar si es que este coeficiente de relación se aplicaría en la población, puesto que este es de una muestra. Entonces tenemos que plantear la hipótesis. Para la población, el coeficiente de relación será cero. Entonces, determinando el valor de t, vamos a ver si es que en realidad sería cero o la rechazamos a la hipótesis y en realidad sí existe un valor de un coeficiente de relación en todo el valor de la población. Entonces, para esto tenemos que definir nuestro valor t dependiendo de nuestra muestra. Nuestra muestra es de 9. Entonces, tenemos que irnos a la tablita del apéndice B. Nos ponemos en el GL. Nuestra muestra es de 9 menos 2 es igual a 7. Entonces, con un intervalo de confianza y un nivel de significancia del 0.5, vamos a elegir el 2.365, que es el que nos toca. Y lo vamos a pasar al Excel. 2,365. Ese es el parámetro que vamos a comparar dependiendo del valor de t que vayamos a calcular. Ahora calculamos el valor de t con ayuda del coeficiente de R que ya teníamos anteriormente. Entonces colocamos la fórmula en el Excel. Hay que colocar paréntesis para evitar que el Excel tome mal los valores, a veces lo suele tomar mal. Falta un paréntesis, me parece. Listo. Entonces, el valor de t es 12.69, es mayor al parámetro de 2.36. Entonces podemos sacar una primera conclusión, que el coeficiente de relación de la población es diferente de cero. Una vez dicho esto, tendremos que sacar la ecuación general de la regresión lineal, es decir, la ecuación de la recta que se formaría entre la correlación de estas dos variables. Para esto primero tenemos que sacar la pendiente utilizando la fórmula y el valor de R con las desviaciones de Y y de X.
La pendiente sería de 8.78. Ahora vamos a sacar el valor de A, que es la intersección con el eje Y. En este caso tenemos que igualmente utilizar la fórmula, ponerla directamente en el Excel con ayuda de la media de Y menos la media de X por el valor de B, que es la pendiente. Entonces el valor de A es 19.83 y ya tenemos la fórmula de la ecuación, que sería Y', la vamos a poner aquí de manera representativa. Y' es igual a 19.83, el valor de la intersección con y el valor de la pendiente 8.78 por un valor X cualquiera. Y esto quedaría en nuestra ecuación, que posteriormente, si la quisiéramos graficar, simplemente sacar una pequeña tabla de valores, insertar un gráfico con esa tabla de valores X y ya la podríamos graficar. Ahora tendremos que sacar el valor de t de la pendiente, es decir, vamos a plantear otra hipótesis. La hipótesis sería que para toda la población la pendiente sería igual a 0. Dependiendo del valor desde que determinemos, vamos a corroborar esta hipótesis o descartarla y determinar que la pendiente de la muestra es diferente de 0. Como ya tenemos nuestro coeficiente de nuestro valor de t para la muestra de 9, simplemente aplicamos la fórmula. Pero en este caso, no sé si se puede ver, pero ese b significa el coeficiente, significa el error estándar de, de la variable independiente. Y para sacar este valor nos vamos a ayudar eh, de un software agregado a Excel, que es el Megastat. En este caso utilizamos correlación, regresión y seleccionamos los valores de X y los valores de Y. Y le damos OK. Yo no le doy OK porque ya lo tengo aquí y lo hice en otra computadora. Cabe recalcar que el Megastat lo soportan Excel menores cuya versión es menor al 2019. Yo tengo el 2019, por eso ya lo tengo aquí hecho. Entonces, nosotros al determinar con el Megastat estos valores, los copiamos. Los copiamos, los llevamos a nuestra hoja. Lo voy a pegar en forma de imagen para que no haya ninguna alteración. Y ahora sí determinamos el valor de t de b. Aplicamos la fórmula y dividimos para el error estándar en X. Como podemos ver, es 0.6921. Y podemos ver que t de b es 12.69, entonces sacamos otra conclusión. La pendiente de la recta para la población es diferente de 0. Rechazamos la hipótesis de que la pendiente es 0. Una vez teniendo esto, vamos a determinar error estándar, coeficiente de determinación y los intervalos tanto de confianza como de predicción. Y para esto vamos a recurrir a esta parte de aquí. Como podemos ver, yo ya tengo aquí un formato. Vamos a completar estas fórmulas para después se simplifiquen los cálculos. Aquí es la diferencia entre la media y los valores de X. Entonces vamos a ingresar la ecuación. El valor de X menos la media de X elevado al cuadrado. Que hay que tener en cuenta que este valor hay que fijarlo. Y listo. Sacamos la suma de todo esto con el intervalo, con el comando suma. Y listo, tenemos la suma de la diferencia entre la media de X y los valores de X. Aquí de igual manera hacemos lo mismo, pero
con los valores de y. La media de y la fijamos y se eleva al cuadrado. De igual manera sacamos la suma. Y aquí, en esta parte de aquí sería la diferencia de los valores de y con la predicción de y, es decir, con el valor de y' que nos resultaría de reemplazar los valores de x en nuestra ecuación general de la recta, para lo cual vamos a tener que de igual manera aplicar la fórmula. Utilizamos el valor de a, hay que fijarlo, el valor de b también lo fijamos y multiplicamos por los valores de x. Esto elevado al cuadrado. De igual manera lo sumamos. Y listo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos estos valores de aquí. Tenemos la suma residual o error de cuadrados, que es la diferencia de y y'. Y también tenemos la suma total de los cuadrados, que es la diferencia de y y la media de y. Entonces los vamos a colocar aquí. SSE y SSE total. Ya lo estamos aquí. Y también podemos poner la suma de la diferencia de la media y los valores de x al cuadrado. Listo. Entonces con esto se nos va a facilitar determinar los demás puntos. En este caso vamos a determinar el error de estimación. Empecemos con el error de estimación S x punto y. Tenemos que de igual manera aplicar la fórmula. En este caso es una raíz cuadrada. Recordamos que nuestra muestra menos 2 es igual a 7. Y tenemos que la medida de dispersión, en este caso va a ser de 26.81, es decir que nuestra recta va a diferir de los valores reales en 26.81 unidades. Ese sería el error estándar de estimación. Ahora vamos a determinar el coeficiente de determinación, que es R cuadrado. Como lo determinamos, ya habíamos visto que este valor está entre 0 y 1, entonces aplicamos la fórmula, que es 1 menos el cociente de SSE sobre los SS totales. Y el R cuadrado es 0.96. Es decir, que la fiabilidad del proceso es bastante fiel, ya que el valor está muy cerca de 1. Entonces, eso sería el coeficiente de determinación. Y ahora determinaremos los intervalos de confianza. Para determinar el intervalo de confianza siempre es mejor primero sacar la constante del intervalo de confianza y posteriormente sumarla para sacar un valor mayor y el valor mayor y el valor menor del intervalo. Entonces, hay que aplicar la fórmula? Esta es un poco más larga. Tenemos que usar el t que habíamos sacado anteriormente, que es el t
para la muestra de 9 y, y utilizar también el, el error estándar de estimación. Esta parte es un poco tediosa esta parte, pero voy a ver si adelanto un poco el video para que no se haga muy repetitivo. Aquí necesitamos, el valor que elegimos es 25, entonces si le restamos la media, 30 menos 25 es igual a 5, al cuadrado es igual a 25, entonces lo ponemos directamente y después utilizamos este valor de aquí. Y nuestra constante es 22.66. Esto tenemos que agregarle tanto tenemos que sumarle y restarle al valor de y cuando x es igual a 25. Entonces tenemos que sacar también y' cuando x es igual a 25. Entonces determinamos este valor con la fórmula. Utilizamos el valor de a más el valor de b por 25. Entonces, el número de ventas de un juego que cuesta $25 será de 239.42 aproximadamente. Entonces, ya podemos determinar el intervalo de confianza. Sumando y restando la constante. Y aquí tenemos otra conclusión. En este caso, como habíamos hablado, es para todas las variables de y, entonces sería para los juegos de un precio de $25. Para los juegos de un precio de $25, el nivel de ventas se encontrará entre 216 y 262 unidades vendidas, con un intervalo de confianza del 95%, que fue el que utilizamos. Esta sería nuestra primera conclusión. Y ahora necesitamos el intervalo de predicción de y, que en este caso sería para un valor de 25 específico, como por ejemplo podría ser Borderlands, que es un juego específico que cuesta $25. Entonces aquí vamos a determinar el intervalo en el cual se encontrará su nivel de ventas. En este caso hay que aplicar la misma fórmula. Yo la voy a copiar y la voy a ajustar para simplemente agregarle el 1. Bueno, aquí podemos ver que se movió un poco, pero ahora solo habría que agregarle un 1 aquí, en esta parte. Uno más. Y nos damos cuenta que este valor es mayor, es decir que existe un mayor rango dentro del intervalo de esos dos valores.
pero de igual manera se le agrega y se le resta esta constante al valor de y cuando x es igual a 25. Ahora determinamos el intervalo. Le llamas la constante y en este caso es menos. En este caso es menos. Y tenemos 172.09. Y aquí sacamos nuestra segunda conclusión, que para un juego, en este caso para el juego, para el específico, por ejemplo Borderland, de $25, el nivel de ventas se encontrará entre 306, entre 172 y 306 unidades vendidas. Como lo habíamos dicho, eso es para un específico y este es para un valor en particular. Y bueno, podemos ver que ya hemos terminado todo y también podríamos determinar ciertas cosas con ayuda de un software. Igualmente con el Megastat utilizamos correlación y regresión y si ponemos scatterplot y seleccionamos X y Y nos va a correr el gráfico, en este caso el gráfico de la recta y el gráfico de dispersión. Aquí podemos ver que nos da también la ecuación y si queremos determinar estos datos de regresión, en el cual está el error estándar, está también r cuadrado. También podemos ver la intersección con el eje Y podemos ver las predicciones, es decir, el valor de Y'. Si queremos hacer esto, tenemos que utilizar el Megastat en regresión y tenemos que eh, marcar todas estas opciones y darle OK. Nos presentará estos datos con los cuales de alguna manera podemos corroborar, por ejemplo, el r cuadrado 0.958, para nosotros el r cuadrado es 0.96, si le agregamos 0.958. Y eso sería todo el desarrollo del ejercicio. Tal vez es un poco largo, entonces al final del video voy a dejar el minuto en el que está solo el ejercicio y en el minuto en el que está solo la parte teórica para que esté de una manera un poco más ordenada y puedan ir directamente a alguna parte de interés. Y bueno, eso ha sido todo y espero que les haya servido y les haya sido de ayuda este video.